Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te voy a compartir 6 claves para hacer un discurso de manera que mantengas la atención de quien te está escuchando y si además quieres hacer una oferta en ese mismo discurso, por ejemplo, si vas a dar una charla, vas a hacer un directo y quieres vender después algo, como puede ser una formación que estés dando, un libro, tus servicios, lo que sea, que además sepas presentar esa oferta de manera más atractiva ayudándote de tu discurso. La primera clave es ve a lo que interesa. Es decir, igual que hacen los titulares de las noticias, si te fijas cuando ves las noticias en televisión o en los periódicos, ¿qué son los grandes titulares? ¿Qué es lo que te dicen o te muestran primero? El tema, el qué, lo que interesa. Esto para ayudarte te puede servir usar un tipo de gancho, que es lo que se llama así en periodismo. ¿Qué es un gancho? Puede ser una cita llamativa, que cites a algún autor o digas alguna frase, una idea tuya que llame la atención. Puedes usar una metáfora, una comparación. Puedes también contar una pequeña historia o una anécdota tuya, algo que te sirva para introducir el tema del que vas a hablar de una forma que se vea clara para que la persona sepa si ese tema le interesa, pero que al mismo tiempo enganche, sea ese gancho que les invite a quedarse. También puede ser, y funciona muy bien, una pregunta. Después de ese primer gancho que llame la atención, resume de una forma muy cortita, como en pequeños puntos, de lo que vas a hablar. Por ejemplo, durante esta charla voy a dar las 5 claves para, como en el caso que yo he empezado este vídeo, y da ese pequeño sumario para que la gente sepa más o menos cuánto va a durar tu charla y si les interesa quedarse hasta el final y que tengan esa expectativa. Aprovecha también esto para crear expectación de, bueno, a mí me interesa lo último que va a decir, así que voy a escucharla hasta el final. Esto es una oportunidad para hacer tu exposición más atractiva. No debe ser algo aburrido. No debes exponer totalmente de lo que vas a hablar y entonces luego hablarlo. No, es un resumen poniendo en esas claves lo que sabes que es más llamativo y que puede interesar más a tu público, lo que es más importante de tu discurso. Segunda clave, no cometas el error de empezar hablando de ti. Empieza hablando del tema que interesa. Como decía, si tú introduces ese gancho que sea una pregunta, una metáfora, una anécdota, una cita, ve al grano. Empieza hablando de eso y después, durante el discurso, ya vas dando más detalles, pero siempre al principio debes contar lo que sabes que va a llamar la atención, lo que sabes que es muy interesante, que introduce el tema, introduce tu enfoque. El enfoque yo siempre digo que lo es todo y es verdad. Empieza por eso, no empieces el discurso presentándote. Una bienvenida no es una autopresentación, sino que debes introducir el tema y después ya, si quieres, puedes contar, bueno, ¿y quién soy yo para contarte esto? Voy a poner aquí un ejemplo. Yo he empezado este vídeo, como he empezado algunos otros, sobre comunicación, hablando del tema, ¿no? Te voy a decir las claves para que sepas hacer tu discurso más atractivo, para que sepas presentar bien una oferta durante una charla. Vale, a ti te interesa ese tema, te quedas. Y entonces ahora te cuento, ¿y quién soy yo para contarte esto? Pues mi nombre es Tania Martínez Tomás, soy creadora de Estrategia con Corazón y desde ahí ayudo a más empresas y emprendedores a hacer crecer sus negocios gracias a la comunicación digital, con copywriting y con marketing de contenidos. Ahí ya sí te presentas, cuando ya la gente sabe de lo que vas a hablar, porque tú eres una persona con autoridad, con experiencia para hablar de eso, pero no al principio, porque no somos, si no somos personas que atraigamos a un público por quienes somos, como es una persona famosa, que bueno, si va a dar un discurso a una estrella del rock, pues obvio la gente solo por quien es va a querer escucharle, pero no es el caso con la mayoría de nosotros, ¿no? Lo que interesa es el tema. Entonces no empieces contando, hola, soy fulanito, yo me dedico a no sé qué. No, ve con ese gancho y después ya te presentas para que las personas sepan por qué tú puedes hablar de eso. Tercera clave es que no te pases en tu discurso añadiendo mucha información relacionada con tu tema central. ¿Y aquí a qué me refiero con eso? Nos suele pasar mucho que creemos que cuando damos más información sobre algo,
empezamos a aportar, ¿no? Información relacionada. Pues estoy hablando de comunicación y ahora si estoy hablando de dar un discurso, estoy refiriéndome a un discurso hablado, ¿no? Pues ahora voy a empezar a meter también a qué pasa cuando ese discurso, en vez de ser hablado, es algo escrito, qué diferencias hay, porque son cosas relacionadas y entonces yo creo que va a aportar más a la gente. Realmente no. Nosotros procesamos poca información cada vez, ¿no? De una vez nos vamos quedando con una idea, vemos un vídeo y normalmente nos quedamos con una o tres ideas, no nos podemos quedar con mucha información de golpe cada vez. Y la atención además la tenemos un poco perjudicada por el tema de cómo consumimos en Internet, cómo consumimos en las redes sociales, el bombardeo de información, de publicidad. Entonces, no vas a ayudar más a tu público si estás hablando de un tema que empieces a querer abrirlo demasiado, porque cada uno, cuando somos expertos en un campo, obviamente podemos hablar desde muchos ángulos y podemos abrir mucho el tema del que estamos hablando, pero es mejor que en cada charla, en este caso estamos hablando de un discurso, en cada discurso te centres en un enfoque y en unas ideas clave que vas a dar ahí. Es mejor que se lleven una idea muy clara, que recuerden lo que tú quieres que sea recordado, a que empieces a dar demasiados mensajes relacionados porque entonces no van a recordar nada. Es más efectivo eso. No creas que vas a parecer más inteligente, más experto en tu campo por empezar a dar mucha información relacionada, porque no. De lo que se trata es de que la gente se quede con una idea al menos que les sirva. Cuarta clave. Introduce datos que sí den más credibilidad a tu discurso y lo hagan más atractivo, que lo hagan más interesante. ¿Esto a qué me refiero con eso? Por ejemplo, estadísticas o dar ejemplos de casos reales cuando estés explicando algo. Pon ejemplos, cuenta alguna anécdota que dé contexto, da algún dato. Pues justamente esta teoría, imagínate que estás explicando algo teórico, pues justamente esto fue comprobado con tal experimento que tal doctor hizo y entonces cuentas ese dato que pone en la experiencia lo que tú estás hablando en teoría, ¿no? Y la gente entonces lo ve como traducido a la realidad. Da datos, también datos del tipo, el 50% de la población dijo que esto está de acuerdo y el 50% que no. Ese tipo de cosas también, nombrar alguna encuesta que dan mucha credibilidad, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Pues tal estudio sacó que sí, el 90% de las mujeres, bla, 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 lo que sea. Trata de introducir siempre algún ejemplo real, dato, estudio de caso que apoye lo que tú estás contando. Clave número 5. Cada vez que acabes una parte de tu discurso, normalmente cuando preparamos un discurso tenemos partes, es la introducción, esa bienvenida, una pequeña presentación de la persona, después desarrollamos, damos datos, damos detalles. Bien, hay partes del discurso que nos ayudan, sobre todo también a nosotros, a recordar, aparte de hacer que la gente no pierda la atención, nos ayudan a recordarlo a nosotros y a tener, aunque no estemos siguiendo un guión cerrado, tener ese mapa que nos hace que no nos olvidemos de las cosas importantes. Entonces, cada vez que acabes una parte y vayas a pasar a la otra, recapitula, resume cada parte de tu discurso, sobre todo si es una charla un poco más larga. Imagínate que vas a dar una clase de 1 hora. Pues cuando hayas acabado una parte en la que hayas dado, imagínate, 5 claves sobre nutrición para deportistas, por qué funcionan y casos de deportistas y cómo les ha ido a cada uno en su experiencia. Aquí teníamos 3 partes. Pues en la primera parte, cuando tú la acabes de esas 5 claves, habrás dicho la quinta y dices, bueno, recapitulando, recordamos que son la primera, y ya las dices simplemente por su título, sin volver a explicarlas porque ya lo has hecho durante esa primera parte, ¿vale? Recapitular de una manera muy resumida, con mensajes claros, cortos y clave, cada parte del discurso, para que la gente no se pierda y para que así también te sirva de, vale, hemos hablado de esto y ahora voy a continuar con esto otro. Y él ayuda a la gente a ver cuál es el enganche, sí, el hilo conductor que hay entre una parte y la otra y el sentido de que tú estés estructurando así tu discurso.
Te ayuda a ti y les ayuda a ellos también. Y por último, si además tú quieres hacer una oferta, como decía al principio, si quieres aprovechar esta charla para luego ofrecer tus servicios, para que vayan a descargar algo que tú tienes, ¿no? Un contenido, como yo te voy a invitar aquí a que descargues una masterclass de marketing de contenido. Ahora al final te lo diré, pero puedes estar aprovechando para promocionar tu libro, como vemos en muchas entrevistas, luego se habla, ¿no?, sobre los contenidos y luego dices dónde lo pueden encontrar. Vale, pues en lugar de dejar para el final del todo eso que tú vas a ofrecer, aprovecha durante tu discurso a ir hablando de esos servicios, ese producto tuyo que les va a beneficiar. ¿Y de qué manera puedes hacer esto? Una manera muy eficaz es aprovechar los momentos en los que resuelves dudas o tú mismo haciendo preguntas que sabes que son preguntas que ya te han hecho antes, objeciones que has detectado sobre tu producto o servicio. Tú mismo puedes decir, bueno, ¿y esto por qué es así? Pues como yo explico en mi curso, o en el capítulo del libro en el que hablo de esto, entonces ahí lo nombras. O cuando estás resolviendo dudas de la gente, por ejemplo, si es un directo en redes sociales o aquí en YouTube, si es en directo y estás resolviendo dudas, aprovecha para remitir a ese producto tuyo en el que eso queda resuelto, aunque también resuelvas la duda durante el vídeo. Y como te decía, ve introduciendo tú mismo esas posibles dudas, porque las personas a veces pueden tener esa duda o les surge después y no la han preguntado, por un lado porque pues por pereza o porque en ese momento te están escuchando y no pueden escribir para preguntarlo y después se les olvida o les viene más tarde la duda. Entonces, usa tú mismo de puede ser, es muy común que a mucha gente le suceda que no sabe cómo hacer esto porque tal, y entonces ahí cuentas parte de la solución que tú vas a ofrecer y te vas adelantando a problemas que tiene la gente, problemas reales que tú has detectado en tu audiencia y para la que estás haciendo este discurso, y que entonces ya les vaya sonando y vayan viendo que lo que tú les vas a ofrecer es algo que muy probablemente les interesa si se sienten identificados con esas dudas que tú ya has ido resolviendo, sin necesidad de que haya unas preguntas, ¿no? De esta manera relacionas muy directamente el contenido que estás dando, ese discurso tuyo, con lo que tú ofreces. Y si tu discurso es bueno, si ya les ha dado soluciones, es una manera de darte esa autoridad, ese expertise, de que las personas vean que tú les puedes ayudar. No se van a quedar a escuchar tu charla si desde el principio dices muy claro de qué vas a hablar, personas que realmente luego no les interese nada lo que les vas a ofrecer. Puede ser que en ese momento no, pero sí les vas a estar ayudando desde el principio. Entonces, como decía en el penúltimo paso, recapitular, resumir. Aquí voy a resumir esas 6 claves, que en realidad son 5 para hacer el discurso más atractivo para mantener la atención y una sexta si además quieres presentar una oferta. Entonces, primero, ve a lo que interesa. Introduce el tema de una forma que enganche, con ese gancho que puede ser una pregunta, una metáfora, una anécdota, una cita. Busca esa manera interesante de introducir el tema del que vas a hablar y que quede muy claro. 2, no cometas el error de convertir tu bienvenida en tu discurso en una autopresentación de quien está hablando. Empieza hablando por el tema directamente y después ya te presentas y dices por qué tú eres una persona que tiene experiencia, conocimientos para hablar de ese tema. Pero el inicio no debe ser tu persona, ni la persona que vaya a hablar. Tercero, no te pases incluyendo en tu discurso demasiada información relacionada. No te vayas por las ramas porque las personas nos quedamos con muy pocas ideas y es mejor una idea muy clara que mucha información dispersa que nadie va a recordar. 4, para hacer más creíble, más interesante, más atractivo tu discurso, introduce ejemplos reales, datos reales de encuestas, algo que apoye lo que estás contando. 5, recapitula, resume cada parte del discurso, como esto que estoy haciendo aquí antes de terminar. Y 6, si además vas a hacer una oferta, ve resolviendo dudas y aprovecha las respuestas que te piden para ir introduciendo de qué va eso que vas a ofrecer al final, si vas a ofrecer tu producto o tu servicio. Para aprender más, saber
cómo crear mensajes atractivos, cómo crear mensajes muy claros y concisos, eso que quieres que los demás recuerden de tu discurso, te invito a descargar de forma gratuita la masterclass de marketing de contenido en la que te enseño esto en 3 pasos, la estrategia en 3 pasos de los mensajes de marca que más venden y se quedan en el recuerdo del público por más tiempo. El enlace lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo en YouTube o aquí lo tienes, lo vas a ver enseguida si me estás viendo en redes sociales.